Corre el año 2006. Uno de los gimnastas rusos que ayudará a mantener a flote el deporte a principios y mitades de los años 90, después de la disolución de la Unión Soviética, es hospitalizado en estado de gravedad, reapareciendo en los medios de comunicación después de un largo tiempo en el que se mantuvo alejado del deporte y también estuvo manteniendo un bajo perfil. Después de que en 1998 se mencionara como uno de los responsables del fallecimiento de un gimnasta que había sido compañero suyo, solo reapareciendo para que a los pocos meses dejara este mundo. Pero, ¿qué fue lo que pasó para que un gimnasta de alto nivel, reconocido internacionalmente, fuera mencionado e incluso por algunos acusado de ser el causante de la pérdida de la vida de uno de sus amigos y compañero de entrenamiento? ¿Y por qué reapareció para terminar de esa manera? Acompáñame a conocer un poco de la historia de Alexei Voropaev. Alexei Voropaev es un nombre que se convirtió en el símbolo de la grandeza de la gimnasia rusa en los años 90, más que nada a principios y pasando un poquito la mitad de los años 90. Nació el 23 de enero de 1973 en Moscú. En los años de la infancia de Alexei Voropaev no se conocen del todo. Se desconoce casi por completo. Existe muy poca información sobre su familia o acontecimientos de su vida en aquella época. Pero sobre lo poco que se conoce o lo que se sabe, es que perdió a su madre a muy temprana edad. Él tenía 12 años cuando murió su madre, y como no podía ser de otra manera, resultó en un gran shock para él. Y según las memorias de una mujer que era vecina de Voropaev cuando eran pequeños y acudían a la escuela juntos, él siempre fue un niño muy alegre, pero después de la muerte de su madre, él cambió por completo. Ella menciona que en el funeral de su madre, él repetía una frase: «Mami, te prometo que no dejaré la gimnasia». 6 años después, sería llamado a la selección nacional a la edad de 18 años. Alexei se abrió camino hacia el equipo principal de una poderosa selección nacional de la Unión Soviética en 1991. Cuando entrar a este equipo era de lo más difícil para un gimnasta, pues la cantidad de países que conformaban la Unión eran muchos y por ende una gran cantidad de atletas estaban intentando entrar. De esta manera, ganaría su primer título por equipos en el Campeonato Mundial de Indianápolis ese mismo año que se integraba. Para 1992, ya con el proceso de disolución de la Unión Soviética, se clasificó para los Juegos Olímpicos en Barcelona, siendo el único ruso del equipo y el miembro más joven, con solo 19 años. En ese momento, el equipo también estaba conformado por Valery Belenki, de Azerbaiyán, Igor Korobchinsky y Grigori Misutin, ambos de Ucrania, Ruslan Sharipov, de Tayikistán, y Vitaly Sherbo, de Bielorrusia. Este equipo se colgaría la medalla de oro por encima de China, que quedaba en segundo lugar, y Japón, que ocupaba el tercer puesto. Este sería el inicio del ascenso de su carrera, pero también para algunos, el inicio que marcaría su destino. Lo siguiente es algo difícil de creer, pero después de los Juegos Olímpicos de Barcelona, tuvo que someterse a un examen médico profundo por un dolor que ya era insoportable en la parte de su hombro. Un dolor que desde hacía 3 años lo había estado aquejando después de una caída, pero lo había estado calmando con inyecciones y analgésicos. Sin embargo, después de los Juegos Olímpicos, el dolor era tan intenso que ya no podía levantar el brazo.
El resultado, el dolor provenía porque hacía 3 años esa caída le había causado una fractura en la escápula. Y así fue como compitió en los Juegos Olímpicos de Barcelona, soportando el dolor, y hasta que ya no pudo levantar el brazo, es que acudió con los médicos, que lo llevaron a cirugía inmediatamente. En 1993, Alexei explicaba lo siguiente sobre su lesión. Y como siempre sucede, si te lesionas, el médico te dará una inyección de analgésicos y vuelves a la cancha. Para ser honesto, ni siquiera se me ocurrió que podría tener un omóplato roto. Simplemente me caí así. Y no había tiempo para tomar radiografías. Y ahora se ha vuelto muy malo. Puedo soportar el dolor, pero mi brazo no se levanta. Por este motivo, por su lesión, toda la temporada de 1993 desapareció de las competiciones internacionales. Pero regresaría con mayor fuerza el año siguiente, ganando el campeonato mundial, la medalla de plata en la general individual, en Brisbane y en su país. En 1995, ganaría los títulos en anillos y en caballo con arzones, entre varios títulos más que le permitieron llegar a sus segundos Juegos Olímpicos, ahora formando parte del equipo ruso. En ese momento, el equipo estaba conformado por Sergei Kharkov, Nikolai Kryukov, Alexei Nemov y Evgeny Podgorny, Dmitry Trush y Dmitry Vasilenko. Y ahora, siendo parte del equipo ruso, conseguía su segunda presea dorada por equipos, quedando en esta ocasión por encima del equipo chino y el ucraniano. Después de Atlanta, su última participación internacional importante fue en el Campeonato Mundial de Lausana, un año después, en 1997, donde por equipos obtuvo la medalla de bronce. Y es en ese momento de la historia donde comienza a aparecer información sobre las adicciones a las sustancias ilegales y psicotrópicas que tenía Alexei. 1996 resultó ser un punto de inflexión en la carrera y en la vida de Voropaev. Perdió su lugar en la selección nacional y luego simplemente desapareció. Poco tiempo después, hubo información de que el campeón olímpico se convirtió en un paciente de un centro de rehabilitación para drogadictos. También comenzaron a surgir rumores de que fue acusado y estaba involucrado en la distribución de sustancias ilícitas. Todo esto llevó a que su pequeña familia colapsara. Su esposa solicitó el divorcio y se fue al extranjero, llevándose a su hijo con ella. Por desgracia, un año después, ocurriría una acusación que lo haría desaparecer por completo de los reflectores: la muerte de otro gimnasta. Evgeny Shavaev y Alexei Voropaev habían sido colegas en el equipo nacional durante muchos años, prácticamente con la misma edad, solo con meses de diferencia. Al mismo tiempo, entraron al equipo nacional. Voropaev logró sobresalir llegando a los Juegos Olímpicos, pero para Evgeny, las lesiones se lo impidieron. Como resultado de sus lesiones, la carrera de Evgeny no fue reluciente y no tuvo un gran éxito internacional. Y para 1998, tras otra lesión, y que no tenía oportunidad para conseguir en algún momento algún oro olímpico, firmó contrato con un club deportivo alemán. Sin embargo, en la víspera de su partida planificada a Europa, Shavaev, de en ese momento 25 años, murió repentinamente de un paro cardíaco, justo en medio de la calle. A pesar de que nunca había tenido problemas en el corazón o en su sistema cardiovascular. Su repentina muerte fue un gran shock para todos. Los padres del gimnasta inmediatamente culparon abiertamente a Voropaev por esta tragedia. Según ellos, Alexei enganchó a Evgeny a las drogas potentes, cuya ingesta provocó un paro cardíaco. Según algunos informes también, el último día de vida, Shavaev vio a un amigo
y supuestamente tomaron drogas juntos. Y de camino a su casa, él, Evgeny, murió en una parada de autobús. Tras este suceso, durante varios años, casi nadie supo de él. Solo se informó que hizo varios intentos por rehabilitarse a largo plazo, pero no lo conseguía. Y sobre supuestos cargos por distribución, su vida simplemente iba cuesta abajo. Pero nuevamente se volvería a saber de él en agosto del 2006, cuando fue ingresado en estado de gravedad a uno de los hospitales de Moscú. El diagnóstico: hepatitis C severamente avanzada y neumonía bilateral. Y a pesar de los esfuerzos médicos, falleció 3 meses después. Alexei tenía 33 años en ese momento. Pero, ¿en qué momento comenzó con el consumo de estas sustancias? Si bien nada está claro, es importante regresar a principios de los 90. Para algunos, el momento de su lesión y el consumo de analgésicos y las inyecciones para detener el dolor fueron el detonante principal. Hay quienes mencionan que su forma de ser o de actuar era algo extraña. Sin embargo, dicen que durante las competencias iba limpio, porque no quería comprometer al equipo, pero en los descansos, entre los campeonatos, era diferente. Los compañeros de equipo recuerdan que Voropaev a veces se comportaba de maneras muy extrañas, a veces desafiante, y parecía que estaba en una conciencia algo alterada. Alexei Nemov recuerda un suceso cuando no tenía mucho que había llegado al equipo nacional. Alexei, siendo 3 años menor que Voropaev. Una vez que llegué al comedor, Lyosha Voropaev se sentó a la mesa conmigo, que descansé en paz y comió mi desayuno frente a mis ojos. En ese momento, incluso derramé lágrimas de resentimiento. Y sin embargo, cuando competíamos, siempre éramos uno. Un equipo en el que nadie se ha traicionado nunca. Posiblemente la influencia de estas sustancias lo llevó a actuar de esta manera. Sin embargo, es imposible saber exactamente qué es lo que llevó a Voropaev a realizar tal acto. Tras estos datos, a muchos les surge una duda. ¿Su comportamiento cómo pudo ser tolerado por uno de los entrenadores más exigentes y estrictos, el legendario entrenador Leonid Argayev, quien mantuvo el equipo a flote después de la disolución de la Unión Soviética? La respuesta es simple y son 2 razones principales. En primer lugar, Voropaev era un gimnasta muy fuerte. En segundo lugar, y tal vez la principal, nunca chocó con Argayev ni cuestionó sus decisiones. Y constantemente dio buenos resultados trayendo medallas en cada campeonato en que competía. La muerte de Alexei Voropaev, bicampeón mundial y olímpico, pasó prácticamente desapercibida. No salió en la prensa, ni se mencionó nada en la televisión. Fue enterrado en el cementerio Dolgorodny, cerca de Moscú, en una tumba algo discreta, cerca de la carretera.